Buenos días, alumnos y alumnas. Espero que estén súper bien. Como bien ya saben, tuvimos fusión de grupos. Actualmente el tercero T y el tercero U va a estar fusionado y vamos a tratar de llevar la cátedra, ¿sí? El día de hoy les traigo la clase de pancreatitis aguda, ¿sí? Es un tema extenso, un poco complicado. Voy a tratar de hacerlo bien lento. Y cualquier duda o consulta sobre la videoconferencia pueden canalizar con la delegada, ¿sí? Voy a poner en silencio un ratito mi celular para empezar. ¿Está bien? Bueno, vamos a continuar. Primeramente, hay que saber la definición de la pancreatitis aguda. Es un proceso inflamatorio agudo del páncreas que está desencadenado por la activación inapropiada de las enzimas pancreáticas, ¿sí? Cuando tenemos una activación de enzimas pancreáticas inapropiada, vamos a generar lesión tisular. Esta lesión tisular va a generar una respuesta inflamatoria local y un compromiso variable de otros tejidos o sistemas orgánicos distantes dependiendo de la gravedad de la pancreatitis, que puede ser leve, moderada y grave, ¿sí? Ese es el concepto. Bien claro tiene que estar. Entonces, la pancreatitis aguda es la autodigestión e inflamación del parénquima pancreático. Por fortuna, 80 a 90% de la pancreatitis aguda es de forma leve, también se le puede decir intersticial o edematosa, y como no podría ser, la mortalidad es menor al 1%. Después tenemos el 10 al 20% que cursa con una pancreatitis aguda de forma grave, la famosa forma necrohemorrágica. Esta pancreatitis aguda de forma grave cursa con una mortalidad mucho más elevada del 10 al 30%. Esta mortalidad menor del 1% correspondiente a la pancreatitis de forma leve mata a las personas que ya tienen muchas comorbilidades, ¿sí? Personas que ya tienen insuficiencia renal aguda, que es un cardiópata crónico, ¿sí? Tiene muchas ya patologías de base y entonces viene la pancreatitis aguda y le da como un golpe final. Y la pancreatitis aguda grave, independientemente a que si el paciente no tuvo comorbilidades, tiene una alta probabilidad de óbito. Además de eso, la pancreatitis aguda grave cursa con el SIRS, que es el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, ¿sí? La pancreatitis aguda tiene una mortalidad bimodal. ¿Qué significa eso? Que las personas pueden morir precozmente antes de las 2 semanas por un síndrome de disfunción de órganos múltiplos y tardío después de las 2 semanas, y a esto se debe por complicaciones sépticas, ¿sí? La etiología. La etiología viene a ser mayoritariamente por litiasis filial, el 40% de los casos. Dentro de este contexto, el grupo epidemiológico son las mujeres de 50 a 70 años. El alcohol, 35% de los casos, y frecuentemente son los hombres, los grandes estilistas de mediana edad de entre 30 y 45 años, que cursan con esta patología. 5 al 10% de todos los estilistas van a cursar con pancreatitis aguda. Y la ingesta de alcohol debe ser mayor de 100 gramos de etanol al día. Un factor agravante para la gerenciación de la pancreatitis aguda es el tabaquismo. Personas que consumen bebidas alcohólicas y acompañan el fumar, ¿verdad? Fumar tabaco. Tenemos otras etiologías con un porcentaje mucho menor, que es el cáncer de páncreas, ¿sí? Páncreas de Divisum,
el Ascaris, ¿sí? Acá tenemos una imagen del Ascaris. El Ascaris tiene la particularidad de que quiere meterse en, en túneles, ¿verdad? Entonces puede, por mala fortuna, introducirse en el conducto de Wirsum, ¿verdad? Los bolos de Ascaris. El post-CEPRE, que es la colangiopancreatografía retroendoscópica, menos del 5%. Nosotros producimos una injuria y la persona puede desencadenar una pancreatitis aguda. Hay también drogas, un porcentaje menor, que pueden ser causados por diuréticos, estatinas, inmunosupresores, metronidazol, personas que tienen hipertiroidismo, personas que son inmunocompetentes. También se encuentran los que sufren de hipercalcemia, hipertrigliceridemia, y las picaduras de escorpión también pueden desarrollar pancreatitis aguda. Otras etiologías acá, las infecciosas, puede ser también una parotiditis, una rubeola, ¿sí? Ascaris ya mencionamos. ¿Cuál es la fisiopatología de la pancreatitis aguda? Vamos a hacer un pequeño recuento primero de cómo es la funcionalidad normal del páncreas. Normalmente en el páncreas tenemos las enzimas pancreáticas que están en forma inactivas, en forma de proenzimas. Estas proenzimas pasan al espacio extracelular y se dirigen al duodeno. Cuando llegan ahí, las enzimas duodenales activan estas enzimas. Estas proenzimas se convierten en enzimas activas. Eso es lo que ocurre normalmente. En la pancreatitis aguda tenemos una injuria. Esta injuria puede ser causada por alcohol, por litiasis, por cáncer, por una picadura de escorpión, etc. Y esto altera la barrera de protección celular. Y las enzimas pancreáticas inactivas, que son las proenzimas, se activan en el páncreas, en la región intraglandular o intracelular, produciendo la autodigestión, ¿sí? Posterior necrosis. No existe a ciencia cierta una explicación paso por paso de la etiopatogenia de la pancreatitis, pero la teoría más aceptada es la teoría de la colocalización, en donde tenemos una injuria, litiasis, alcohol, cáncer, etcétera, ¿sí? Que genera una fusión de las lisosimas y los gránulos de simogénicos, que son las proenzimas que ya habíamos hablado anteriormente. Esto activa las enzimas dentro de los acinos, dentro de ella está la captecina B, y produce esta autodigestión tecidual. En un segundo punto, esta autodigestión de las células que murieron, que reventaron, van a ir liberando interleucina 1, 2, factor de necrosis tumoral alfa, y la más importante, que es la interleucina 6. ¿Se acuerdan que estas interleucinas a quién llamaban? A los neutrófilos, ¿sí? Los neutrófilos vienen ahí porque hay un proceso inflamatorio, ¿verdad? Producen una lesión endotelial, produce una cascada de coagulación y llega en un punto tal que puede causar una ruptura de vasos, produciendo la pancreatitis necrohemorrágica, por ejemplo. ¿Sí? Entonces es como que se perpetúa las interleucinas y los neutrófilos que están estorbando ahí, y empeoran bastante la situación. Bien. La fisiopatología dice que algunos pacientes con daños pancreáticos graves desarrollan complicaciones sistémicas. Entre ellas tenemos el SIRS, ¿sí? Tenemos el SADRA también, que es el síndrome de distrés respiratorio agudo. Puede gerenciar derrames pleurales, insuficiencia renal, shock, ¿sí? Etcétera. Hablamos un poco de lo que es el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. ¿Qué es? Es una inflamación endotelial sistémica generalizada que es independiente de la causa productora. Cursa implícitamente con alteraciones sintomatológicas locales y también a distancia, ¿sí? Entonces, si el SIRS empezó en el páncreas, esto puede tener sintomatología también en el resto del organismo, porque es una inflamación endotelial sistémica. ¿Cuáles son los criterios que se incluyen en el síndrome?
que el paciente tenga una temperatura mayor a 38 grados Celsius o menor a 36 grados Celsius, que tenga una frecuencia cardíaca mayor a 90 por minuto, que tenga una leucocitosis mayor de 12.000 o tenga una leucopenia que está debajo de 4.000, que tenga una respuesta respiratoria, que tenga una taquipnea mayor de 20 por minuto. Entonces, el criterio de Sears se cierra si el paciente presenta por lo menos dos de estos mencionados, ¿sí? Para tener en cuenta. El cuadro clínico de la pancreatitis es dolor, ¿sí? El paciente tiene dolor abdominal y este dolor abdominal puede ir de una molestia leve, a un dolor intolerable, un sufrimiento intenso, constante e incapacitante. La persona ni se puede parar, ¿sí? Se mantiene en una posición genupectoral para disminuir el dolor, que lo voy a mostrar más adelante. ¿En dónde se localiza este dolor abdominal? Por lo general se localiza en el epigastrio y en la región periumbilical. A menudo se irradia esto a la espalda, a los flancos y a la región inferior del abdomen. El dolor es tan intenso que con frecuencia estas personas también tienen náuseas y vómitos, que son los signos acompañantes. Tienen una distensión abdominal debido a la hipomotilidad gástrica intestinal y a la peritonitis, ¿sí? Porque nosotros sabemos que el páncreas es un órgano retroperitoneal. Esta inflamación produce también una peritonitis por contigüidad. Los signos de gravedad. ¿Cuáles son los signos de gravedad? Tenemos los signos clínicos y bioquímicos. Los clínicos serían taquicardia, taquipnea, hipotensión, una insuficiencia respiratoria, que la persona comienza a estar chocada, que tenga los signos de Cullen y Turner, y que le voy a explicar, le voy a mostrar, tengo una imagen ahí. Después tenemos los bioquímicos, que son la amilasa y la lipasa. Dentro de los marcadores importantes, vuelvo a citar acá la citoquina, que es la interleucina 6, y la proteína C reactiva, que el PCR es un reactante de fase aguda que tiene un pico dentro de las 48 horas a 72. Si la PCR tiene un valor mayor a 150 miligramos sobre el litro a las 48 horas, esto tiene un valor predictivo positivo muy alto e indicativo de pancreatitis. Cuanto mayor el PCR, peor la pancreatitis, ¿sí? Y obviamente tenemos una mayor mortalidad en edades avanzadas, en obesos y en hiperlipidemia. Bien, este es el cuadro clínico, sigue los signos clásicos de Gray-Turner y de Cullen, que está acá. Miren acá, este es el de Cullen y este es el de Gray-Turner. El de Cullen tenemos una isquemia o tenemos acá un sangrado periumbilical, ¿sí? Y el de Gray-Turner tenemos a nivel de los flancos, ¿verdad? Petequias ya sería ya a nivel de un hematoma, es grande, ¿verdad? Menos del 1% presenta estos signos, ¿sí? Y se presenta más bien en pacientes que cursan con una pancreatitis aguda grave. Hay otros hallazgos extraabdominales como la paniculitis, ¿sí? Que es un proceso inflamatorio del panículo adiposo, que es el tejido graso de la piel y está en distintas partes del cuerpo. Es muy parecido al eritema nodoso, pero no lo es. La presencia de paniculitis en pacientes con pancreatitis aguda reafirma tu diagnóstico, ¿sí? Reafirma tu diagnóstico, pero no muda tu panorama normal. Vamos a seguir tratándole como una pancreatitis. Tenemos exámenes auxiliares de patología clínica. Uno de los tests para la confirmación diagnóstica de la pancreatitis es la lipasa sérica, cuya elevación
3 veces el rango normal, tiene una sensibilidad y especificidad mayor al 95%. De este slide, lo que quiero que me sepan es esto: complicaciones de la pancreatitis, que son pseudoquiste pancreático, asitis pancreatogénica, absceso pancreático y necrosis pancreática. Dentro de las complicaciones, el criterio diagnóstico para la pancreatitis es la clínica la soberana. Tenemos las manifestaciones que ya mencionamos, ¿verdad? Tienen náusea, vómito, dolor en mi abdomen superior, ¿sí? Posición genupectoral. Dentro de los bioquímicos tenemos aumento de amilasa y lipasa más de 3 veces su valor normal. Es importante saber que el valor normal de la amilasa es de entre 60 y 180 unidades internacional litro. La lipasa está entre 10 y 140 unidades internacional litro. La amilasa, gente, tiene una media vida muy corta, por eso es menos específica. La lipasa tiene una vida media mucho más larga y es mucho más específica. También es sabido que los pacientes que cursan con una pancreatitis tienen un estado de hiperglicemia, que tiene resistencia a la insulina. No es que su páncreas no produzca insulina, pero tiene resistencia a la insulina mientras tenemos el cuadro de pancreatitis. También la presencia elevada de ALT, alanina aminotransferasa, sugiere una etiología biliar con un valor pronóstico positivo del 95%. Bien, después tenemos la evaluación de gravedad. Ya diagnosticamos a nuestro paciente, ahora vamos a ver qué tan grave es su pancreatitis. Tenemos los criterios de Ransom, tenemos el de Apache y tenemos el otro, hay uno que ahora mismo no me acuerdo, pero el de Ransom tiene por lo menos 11 parámetros, ¿sí? Y tiene una grave falencia porque el ranzo solo se puede aplicar después de las 48 horas, ¿verdad? Era un criterio de gravedad que se utilizaba antes, pero ahora no tiene mucha utilidad porque no vas a esperar 48 horas para ver qué tipo de pancreatitis tiene tu paciente, ¿verdad? Vas a actuar en el momento. Es más, el diagnóstico se hace en el momento y se evalúa en el momento, ¿verdad? Esa es una de las grandes falencias que tiene el ranzo. Después tenemos el Apache que es muy complejo e inespecífico para la pancreatitis aguda, pero a diferencia del Ransom, el Apache se puede hacer ya en el momento que viene el paciente a, a nuestra guardia, ¿verdad? En cualquier momento. Después tenemos la evaluación de gravedad por los criterios tomográficos, ¿sí? Los criterios tomográficos de Baltasar. Tenemos el grado A, grado B, grado C, grado D y grado E. A medida que vamos bajando de letras, la gravedad es mayor. Dentro de lo que es el grado A tenemos aún un páncreas normal. En el grado B tenemos ya un aumento del tamaño normal o difuso del páncreas sin evidenciar enfermedad peripancreática, y esto incluye pequeñas colecciones líquidas dentro del páncreas, también atenuación heterogénea del páncreas, contornos irregulares y dilatación del conducto pancreático. En el grado B todavía no tenemos presencia de necrosis, pero ya lleva una puntuación de 1. En el grado C ya existe una alteración pancreática intrínseca asociada con aumento de la densidad peripancreática difusa, que ya representa un cambio inflamatorio de la grasa. Y ya tenemos una necrosis menor al 33% del páncreas total. En el grado D, la colección líquida única mal definida ya es avistada por la tomografía computarizada con un porcentaje de necrosis que va del 33 al 55%, y el grado E, dos o múltiples colecciones líquidas pobremente definidas o presencia de gas adyacente al páncreas. Esto es
de pronóstico sombrío, cuando tenemos colecciones líquidas, están pobremente definidas y además de eso vemos presencia de gas adyacente o cerca del páncreas, representa 50% de necrosis del total de nuestro páncreas. Entonces, el diagnóstico es muy sombrío, reservado también se le puede decir. Esta es la puntuación de Apache, que es imposible de memorizar. Esto necesariamente se necesita de un sistema de elaboración de la gravedad de Apache que está anexado al historial clínico del paciente y se puede hacer en cualquier momento. Dentro de los exámenes auxiliares de imagen tenemos la radiología, la ecografía, tenemos la tomografía, la resonancia magnética nuclear. ¿Para qué nos va a servir una radiografía simple de abdomen? Obviamente no va a diagnosticar nuestra pancreatitis, ¿sí? Pero va a descartar otras condiciones, como por ejemplo un neumoperitoneo, ¿sí? En donde vamos a encontrar aire en el peritoneo, ¿sí? En la pancreatitis aguda se ve típicamente lo que se puede observar acá, que es el ilio paralítico y la posición de cuentamonedas, ¿sí? Posición en cuentamonedas. El método de imagen de ultrasonografía de abdomen tampoco es sensible para el diagnóstico de pancreatitis, pero siempre tiene que ser hecho. ¿Para qué? Para descartar litiasis biliar, que es la etiología causal de mayor porcentaje de pancreatitis aguda. ¿Cuándo vamos a indicar una TC de abdomen con contraste endovenoso? Vamos a dejar este estudio únicamente para los pacientes que cursan con pancreatitis aguda grave, con un ranzo mayor o igual a 3. Pero también vamos a utilizar en estos pacientes que fuimos enmascarados o encuadrados en una pancreatitis leve y no mejora después de las 72 horas o que empeora. Y también vamos a indicar a los pacientes que tengamos dudas diagnósticas. Entonces, el método de imagen por excelencia sería el TC de abdomen con contraste. Es el mejor examen para ver el páncreas y también para analizar en todo su esplendor al páncreas, teniendo la fase portal de contraste, que después de aplicado, algunos seguramente ya vieron ya 65 a 70 segundos después de inyectar el contraste, se toma la TC de abdomen y se puede observar todo el páncreas. Y vuelvo a remarcar, está indicado solo para los pacientes que tienen pancreatitis grave, porque no va a tener ningún tipo de beneficio diagnóstico hacerle una TC de abdomen con contraste endovenoso a un paciente que tiene una PA leve, ¿verdad? No tiene sentido hacerlo. La resonancia magnética y la ecografía endoscópica no son mejores que la TC y son más costosas. Aparte de eso, no se encuentra en todos los hospitales, ¿sí? Pero sí vamos a indicar cuando tenemos una sospecha de coledocolitiasis y alteración estructural para ver con mejor nitidez. Tenemos el índice de severidad para pancreatitis, ¿verdad? Yo esta parte no le voy a pedir, gente, pero sí voy a pedirle la suma de los puntos en TC y el índice de severidad. Si tenemos un índice de severidad de 0 a 3 es bajo. Si tenemos de 4 a 6 es medio y de 7 a 10 ya es alto, con una morbilidad del 92% y una mortalidad de 17%. El índice de combinación de un score máximo es de 10. Y también saber que la necrosis de cabeza de páncreas es de peor pronóstico que el de cuerpo y colon, se suele preguntar. Las manifestaciones morfológicas del páncreas neonal o
Cuando tenemos un aumento del tamaño de la inflamación peripancreática, tenemos complicaciones locales, que serían los líquidos intraabdominales y la necrosis pancreática, que son los precoces, los tardíos, que son los abscesos, los pseudoquistes y las complicaciones vasculares que había citado yo en el tercer slide cuando empezamos ahora, que teníamos una mortalidad bimodal, la precoz y la tardía. Bien, trombosis. ¿Cuáles serían los diagnósticos diferenciales de la pancreatitis aguda? Perforación de víscera hueca. El dolor de la pancreatitis aguda cuando es grave simula muchísimo a una peritonitis, porque donde vos le toques al paciente le duele. Para eso se hace la radiografía de abdomen para ver si no tiene neumoperitoneo este paciente, ¿verdad? Por perforación de víscera hueca. También hace diagnóstico diferencial con la colecistitis aguda. Para eso se pide una ecografía, ¿sí? Abdominal de vías biliares. Isquemia mesentérica en las personas añosas, embarazo ectópico en mujeres que están en edad reproductiva, infarto agudo en miocardio y una apendicitis, ¿verdad? Un apéndice que está arriba hacia el hipocondrio derecho por la disposición. Hay algunos casos en donde el apéndice está ubicado en esa región y cursa de forma muy similar a una pancreatitis aguda también. ¿Cuál sería el tratamiento? Aporte hemodinámico, ¿sí? Tratamiento del dolor. Esta persona no tiene que sentir dolor. Hay que prevenir las infecciones, darle un aporte nutricional porque estas personas tienen una dieta cero, ¿verdad? Por vía oral no se le da nada, se le hace un reposo gástrico. Tratamiento endoscópico, quirúrgico y percutáneo si es necesario. El tratamiento es fundamentalmente para todos los casos. Tiene que haber una rehidratación vía endovenosa rigurosa, individualizada, ¿verdad? Que va de 4 a 6 litros días. Mantener una saturación de presión de oxígeno mayor al 95%. ¿Por qué hay que darle o por qué hay que hidratarle tanto a este paciente? Porque dentro de los signos y síntomas habíamos dicho que la persona tiene muchas náuseas y vómitos. Aunque no presente signos de deshidratación, lo hará por la exfoliación y la pérdida de electrolitos por los vómitos. Entonces hay que hidratarle vigorosamente a este paciente. Darle analgésicos opioides si es necesario hacer uso de la morfina. El soporte nutricional para pacientes que tienen pancreatitis leve, alimentación vía oral después de mejorar, o sea, después de disminuir el dolor y la inflamación, que por lo general va de 6 a 7 días. La persona después de eso, cuando está teniendo una pancreatitis leve, se le puede dar alimentación vía oral después de 6 a 7 días, unos 10 días, ¿verdad? Pero esto no ocurre lo mismo con pacientes que tienen una pancreatitis grave. No puedes dejarle sin alimentar a este paciente porque cursa con 4 a 6 semanas. De 4 a 6 semanas no hay que darle nada vía oral a los pacientes que tienen una pancreatitis aguda grave. Entonces, si no la alimentamos, no va a sentir dolor, pero también se va a morir de hambre. Hay que hacerle un catéter nasoyeyunal, ¿sí? Hay que hacerle un catéter nasoyeyunal. No se le puede hacer un catéter nasogástrico. Si le hacemos un catéter nasogástrico, va a volver a estimular toda la secretina, por ejemplo, para producir por las células neuroendocrinas del duodeno, y esto a su vez va a estimular la producción de jugo pancreático en el conducto de Wilson. En un paciente que tiene una pancreatitis aguda grave, va a empeorar el dolor, va a venir peor. Entonces hay que hacerle un catéter nasoyeyunal, hacerle una alimentación enteral, ¿sí? Además de esto, hay evidencias que esto disminuye muchísimo la translocación de infecciones.
Acá tenemos el tratamiento del dolor. Inicialmente va de menor a mayor. Le damos un paracetamol, le damos dipirona, diclofenac, no mejora y esto puede ir arribando hasta los opioides, hasta la morfina, ¿verdad? Anteriormente, gente, se hacía un tratamiento cuando teníamos una infección, cuando había una necrosis mayor del 30%. Teníamos una PA grave con una necrosis mayor del 30%. Entonces, anteriormente se hacía antibiótico terapia para evitar eso. Actualmente eso ya no se hace porque se vio que en pacientes que había pancreatitis aguda grave, necrosante, sin presencia de infección, lo único que hacía era dar chance a que los hongos puedan proliferar, ¿verdad? Porque mataba toda la flora intestinal normal también y hacía aflorar eh, todos los microorganismos fúngicos. Entonces, ese tratamiento ya no se realiza por carecer de mejoría en el paciente. También se dejó de dar antiproteasas, ¿verdad? Como por ejemplo Gavexato, aprotinina, ¿sí? Eso ya no se hace ahora. Solo se da antibiótico terapia si se comprueba la infección. Ahí sí. Tratamiento tenemos el aporte nutricional, dieta absoluta, ¿sí? Dieta cero, no se da nada de eso, nutrición precoz, nutrición enteral mejor que la parenteral. Por ejemplo, el catéter nasoyeyunal. Tenemos acá tratamiento endoscópico, persistencia de la obstrucción biliar empeora el pronóstico, aumenta la severidad del proceso y predispone a la colangitis bacteriana. Entonces le hacemos una colangiopancreatografía retrógrada endoscópica más una papilotomía, pero tenemos que esperar, ¿sí? Antes de las 72 horas no podemos hacer este procedimiento. Es como que nosotros querramos atajar la lava del volcán. Entonces, se vio que si la persona tiene una obstrucción biliar, obviamente va a empeorar el pronóstico, pero no se tiene que tocar pasado, no, o sea, no se tiene que hacer el CEPRE y la papilotomía antes de las 72 horas, ¿sí? Se hace después de las 72 horas. ¿Cuándo se recomienda el CEPRE recomendado? Cuando sí tenemos una PA grave biliar y ya hay fallo multiorgánico. Nos vamos a esperar que se cumplan las 72 horas para hacer uso de la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. El tratamiento quirúrgico de la necrosis pancreática infectada, por más de que por los criterios de Baltasar veamos una necrosis ya que va por el grado B, C, hay que esperar la mayor cantidad de tiempo posible, ¿sí? Porque se vio que hacer una cirugía precoz aumentaba el 65% de la mortalidad en los pacientes. Las complicaciones graves asociadas podrían darse por perforación, isquemia intestinal, sangrado. Entonces, se hace el llamado a que, por más de que el paciente tenga una pancreatitis necrótica, se espere más de 2 semanas, ¿sí? Infectada también lo dice ahí, ¿verdad? Entonces, se vio que si no se espera 2 semanas y se hace una cirugía precoz, la persona tiene un alto porcentaje de muerte. Situaciones especiales en donde sí vamos a hacer el CEPRE, donde tengamos una pancreatitis causada por vías biliares, ¿verdad? Por una litiasis, una pancreatitis biliar más una colangitis, una pancreatitis biliar con obstrucción persistente mayor a 48 horas, ¿sí? Una colecistectomía, pancreatitis biliar leve antes de alta hospitalaria, ¿sí? Esperamos la cantidad prudente posible, ¿sí? Y antes de darle la alta a este paciente que cursa con una pancreatitis, hacerle una colecistectomía, quitarle el colédoco.
ancianos y alto riesgo quirúrgico se produce optar por papilotomía endoscópica, ¿sí? Y en pancreatitis grave puede esperar hasta 6 semanas para hacer este procedimiento. Bueno, hasta acá es gente pancreatitis aguda. Voy a grabarle dentro de instantes también pancreatitis crónica para que no sea muy largo esta clase. Muchísimas gracias, éxitos.